Hola amigos de Catacumbas TV, estamos transmitiendo gracias al auspicio de OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental presidida por don Agustín Sixia, en nuestro programa @puntodequiebre.com. No quiero empezar esta entrevista sin antes mencionar que este es el canal donde la resistencia y la lucha por defender las convicciones comenzó. Tenemos el auspicio, el apoyo de Editorial El Verbo en esta campaña que estamos realizando de vuelta al libro, que pretende hacer que los seres humanos volvamos al libro, ¿no? Que los padres puedan volverle a contar cuentos a sus hijos pequeños en la noche cuando llegan del trabajo, aunque ahora desgraciadamente por el tema del tráfico llegan muy tarde, que tengan apoyos en otro tipo de textos, como por ejemplo este atlas del cuerpo humano que ellos tienen, que es muy importante para los estudiantes de secundaria, la enciclopedia ilustrada, que sirve de alguna forma en un cúmulo de conocimientos de cultura general que también son importantes para que un joven salga a la vida profesional y pueda desarrollarse, porque un joven que solamente tiene conocimientos en determinadas materias y no tiene cultura general, ¿de qué va a conversar en sus reuniones de trabajo, no? Es importante que tengamos cultura general. Y finalmente tenemos un extraordinario manual de introducción a la inteligencia artificial que es que Editorial El Verbo, en sociedad con Editorial Eurohispano, preparan, elaboran y venden. El invitado que tenemos el día de hoy es Andrés Mata Vara, vicepresidente del Instituto de Gobernanza, quien es un experto en temas electorales, así como de capacitación y monitoreo de personeros, de manera que el tema que hoy día vamos a tratar está bien representado por una persona que tiene larguísima experiencia en varios procesos electorales, algunos de los cuales ha ganado por sus respectivos candidatos. Andrés, buenos días, qué gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué opinas tú sobre esta situación de la displicencia, la falta de interés, la falta de responsabilidad de los partidos políticos que son conscientes que ellos no ganan las elecciones cuando el votante deposita su voto? Ellos ganan las elecciones cuando los personeros defienden los votos de cada partido al final de cada proceso electoral. ¿Qué crees que va a pasar en esta oportunidad donde sabemos perfectamente bien que no es la primera vez que estos peligros se cierran sobre el proceso del 2026? Eh, Lamentablemente los partidos no se toman el trabajo de manera seria de poder organizar el ejército de, como has dicho, de personeros de mesa, de centro de votación, ¿no? Es todo un trabajo que se tiene que planificar, no es un trabajo improvisado. Lamentablemente yo he visto varias campañas, ¿no? de personeros improvisados, buscando a última hora, 2 o 3 días antes recién preocuparse de esto, y por eso es que los resultados son los que son, pues porque no hay quien defienda los votos. Si nadie te defiende, por más que tengas votos, los votos te los cuentan o no te los cuentan, bueno, no sé. Antes era de una manera diferente. Ahora con la tecnología ha avanzado más esto, pero también la tecnología también puede jugar un rol a través de algoritmos, poder manipular los votos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se hace nada hasta ahora en la OMP del software de gestión que tiene que tener, ¿no? Para poder hacer el escrutinio adecuado. Ahora, yo en estos días he estado en conversaciones con algunos candidatos presidenciales y siempre me llamó la atención en dos cosas. En que tengan su escuela de formación política y de gestión pública. Y además, obviamente, su Comando Nacional de Personeros. Porque sin eso, uno, no vas a tener gente convencida, por un lado, y dos, no vas a tener gente que pueda defender los votos de la agrupación política a la cual o militan o simpatizan. De tal manera que si es que esto no se hace un trabajo de manera seria, es imposible tener un resultado óptimo. Por lo menos que defiendan tus votos. No interesa si tienes pocos votos, muchos votos, no, pero interesa que defiendan los votos que son. Es lo importante, y respetar los resultados electorales, ¿no? Después, cuando no se consiguen los resultados porque no tienen personeros, hablan de fraude, hablan de diversas cosas que la verdad que en mesa, ahora que va a haber un veedor en cada mesa, es imposible que pueda haber un fraude, ¿no? Pero igual no se preocupan, casualmente por esa razón. No se preocupan y después están llorando 2 semanas porque perdieron contra PPK por 37.000 votos, perdieron con Castillo por 42.000 votos, ¿no? Y siguen llorando y pataleando y torpedeando al país, que es lo que ha hecho la señora Keiko desde el año 2016. 9 años estamos padeciendo que ella pierde elecciones y sin embargo torpedea la democracia. Yo la verdad que las cosas en ese aspecto las tengo claras, ¿no? Se deduce de lo que tú dices, Andrés, que detrás de todo lo que has expresado existe una tremenda responsabilidad, una inmadurez política tremenda, porque aquí no se trata de que gane Juan o gane Pedro, acá de lo que se trata es que gane el país. Desgraciadamente la política se ha convertido en un ejercicio canibalesco
de lo que es el repartirse las cuotas de poder en el Perú, y vemos como el país, que es como un Ferrari, ¿no? Un auto de alta gama, está con el freno de mano puesto al tope. Y ese freno de mano son los políticos que con sus pésimas actuaciones y digamos, performance que tienen en los organismos de poder, terminan petardeando digamos, generándole un freno al país, ¿no? Con ese gran potencial que tienen. Lo que sucede es que no tenemos partidos políticos, o sea, tenemos comis electorales. Son partidos que se han formado para tener una cuota de poder y pasar la valla por el incentivo perverso de formar un partido político, que es el financiamiento público, ¿no? Entonces, de tal manera que esto hace que, inclusive con el financiamiento público, vemos que había una denuncia hace poco que ha sacado que el fundador de un partido, que es APP, que es el señor Acuña, ¿no? Inclusive su entorno ha prestado dinero a su partido para que se beneficien él mismo. O sea, la Universidad César Vallejo presta, él presta, sus hijos prestan, sus familiares prestan dinero al partido para que él sea el beneficiado directo. O sea, esas son las cosas que en política no se deben hacer, ¿no? Si yo soy el interesado, entonces doy mi aporte, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero acá es que, o hay otro tipo de cuchipandas ahí medias raras, ¿no? Que puedo decir, he invertido 400.000 en paneles y solamente he invertido 50.000. O sea, porque no hay un monitoreo, no una fiscalización más exhaustiva de la OMPE, ¿no? Don Agustín, nosotros hemos conversado más de una vez de la imperiosa necesidad de promover normatividad que impida que sean tantos los partidos que se presenten. Habría que ver la forma de esa mínimo electoral que se pide, que es de 5%, sea elevado ostensiblemente a un 15 o un 20%, para que solamente sean 5 los partidos que finalmente disputen la participación tanto en el Congreso en una segunda vuelta como la presidencia de la República en caso de que ningún candidato obtenga el 50% más uno. ¿Qué cree que va a pasar, don Agustín, en estas elecciones? ¿Cuántos partidos cree que realmente van a alcanzar a pasar la valla? ¿Y cuáles son sus compromisos de usted con OPEU para promover normas que cambien esto, que lo recorten y que generen una auténtica democracia y no el penoso espectáculo que hoy en día es la política, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar que no estoy totalmente, mejor dicho, OPEU es la organización justamente que es para la enseñanza de que todos los peruanos conozcan cómo es el Perú, cómo son sus problemas, cómo son sus responsabilidades y sobre todo, ahora que estamos hablando de la política, tenemos que mencionar que no es justo que se permitan una cosa loca, sinvergüenza, de que haya 34 partidos políticos. Y para mí eso es sinvergüenza. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, no todos por supuesto, lo que quieren es únicamente plata y poder. No hay otra cosa. Saben que no van a ganar, saben que no van a salir elegidos, pero ya están haciendo plata y están haciendo poder. ¿Por qué? Porque eso es lo que les interesa. Ahora, cuando llegan ya, entonces, yo lo que siempre estoy diciendo de que para mí no deben haber más de 3 y por último 4 o 5 partidos políticos y punto, nada más. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos más propensos a que las votaciones sean más sinceras. ¿Por qué? Porque más del 90% de los peruanos no conocen el Perú. No conocen cómo son las gobernaciones, no conocen cómo son las situaciones, no saben qué cosa es costa, sierra y selva. Entonces, esa es la preocupación. Mi preocupación no es por OPEU, sino mi preocupación es por mi Perú. Quiero mi Perú y seguiré trabajando hasta donde de arriba me lo permitan, porque yo con mi edad también tengo que ser. Bueno, usted ya está dejando un legado, don Agustín, porque hay 2 libros que don Agustín Sixia ha elaborado que están a disposición de todos aquellos que los quieran tener para que los difundan, en donde se plantean los problemas que tiene Perú, así como sus soluciones. Esta atomización política que usted ha analizado, ha comentado, es una forma perversa de hacer política, porque
No existen 40 formas distintas de pensar en materia política. En el mundo existen 5 corrientes de pensamiento sólidas: los conservadores, los liberales, los socialdemócratas, los socialcristianos y por último los rojos, pues los socialistas. Pero de ahí a querer, digamos, que generar matices más allá de eso, es una absoluta perversión de la política, ¿no? Y en ese sentido hay que trabajar estos próximos 5 años, que son vitales para que esta despropósito que se está dando en el 2026 no vuelva a suceder. OPEGU está haciendo esfuerzos, tenemos un anteproyecto de ley al respecto elaborado, estamos seguramente, una vez que usted tome la decisión, don Agustín, presentarlos en el Congreso de la República, porque hay que ponerle cortapisas a esta prostitución política que desgraciadamente. ¿Qué va a hacer OPEGU en los próximos meses, don Agustín, para seguir incrementando su presencia en el campo político y contribuyendo a que tanto los partidos políticos como los ciudadanos comunes y corrientes puedan tener mayor conocimiento sobre nuestro Perú? Bueno, justamente estas oficinas que tenemos son para la enseñanza de lo que se tiene que hacer por el Perú. Y entonces, con ello es de que, por ejemplo, yo creo que tenemos que desaparecer la palabra políticos para los gobernantes. Políticos soy yo, él, todos somos nuestra política. Pero ellos, aquí no hay que decirles políticos, porque está mal empleado. Políticos hay que decirles gobernantes, son gobernantes, no políticos. Porque con la política es que se están aprovechando y creen que exclusivamente su política, su partido político, y eso es lo que va a triunfar. Y lamentablemente siempre somos representados en las elecciones y representados al Perú por el partido político que gana. No, señor, nosotros no tenemos que estar gobernados por el partido político que gana. Nosotros tenemos que ver que los 34 millones de peruanos tengamos una votación, una selección, ¿no? Y hasta insistiría yo de que todo se hace con leyes, es decir, que haya un cuarto poder ciudadano para que represente a los 34 millones de peruanos y que tengan su voz y pronunciamiento y su forma de decir cómo es que deben ser las gobernaciones también. ¿Por qué? Porque esto que me has puesto ahí de los libros, yo lo que tengo que confesar es que nunca he ido, ni siquiera me gustaba el colegio. No, yo terminé muy mal hablando del colegio, porque no me gustaba el colegio, ¿no? Y sin embargo, sí aprendí muchísimo por lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque mi padre, desde que íbamos al colegio, regresábamos del colegio, nos hacía trabajar. Y eso a mí ha sido la mejor escuela. Y la universidad mejor que he tenido es OPEGU. ¿Por qué? Perdón, TEPSA, Turismo Empresa Pullman. ¿Por qué? Porque con ellos he conocido el Perú pueblo por pueblo, sé cómo son cada uno de ellos, y no solamente el Servicio Nacional, donde millones siempre nos han visto, ¿no? Sino que también, a ver, Nos han conocido. Sí. Don Agustín, yo quisiera preguntarle a Andrés, ¿cuál es tu sentimiento, tu sensación sobre lo que ha pasado este último domingo, donde ha habido partidos donde los candidatos han sido elegidos por 6, 7 personas? O sea, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza y una falta de expresión popular, mayoritariamente democrática, que se decida la candidatura presidencial de un candidato que tiene la misma posibilidad que es elegido por 50.000 votantes, un elector, un voto, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? O sea, yo me imagino que debe ser de desagrado, ¿no? De mucha vergüenza ajena de lo que está pasando en el Perú, pero ¿cuál es tu sensación? Sí, Humberto, antes de eso quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que ha opinado don Agustín. La cantidad de partidos ya se venía a venir, en 30 y tantos en ese entonces, han llegado a 43, han habido algunas 3 alianzas y se ha reducido a 37 candidaturas, porque una de ellas no ha presentado candidato presidencial por fecha extemporánea. 2, ¿no? FREPAM ni Ciudadanos por el Perú, del partido del hermano de Dina Boluarte. Entonces, o sea, si no hubieran sido 39 candidaturas. Entonces, nosotros como Centro Gobernanza hicimos el año pasado varios foros tratando de encontrar consensos para el Perú, ¿no? Apoyados por la Organización Juvenil de Jóvenes del Milenio. Y hicimos varios
varios foros, de tal manera que permitió que pudieran conocerse, intercambiar opinión y por ahí algunos acercamientos, ¿no? Es más, desde ahí pudo haber surgido entre esos partidos una posible alianza que al final no se concretó, pero se hizo el esfuerzo. A través de Centro de Gobernanza se hizo el esfuerzo de poder encontrar esto. Lamentablemente vemos hoy que esto no se consolidó en términos, porque nadie quiere conversar, todos están con el egoísmo, ¿no? De querer tener su propio partido. Y yo me imagino que el día 12 de abril del próximo año, por lo menos unos 28 partidos van a morir, ¿no? Bueno, Ojalá que su fuera más. epitafio va a ser a fin de año, del próximo año, porque la ley le permite hacer también las elecciones regionales y municipales, pero el día 12, te lo aseguro, por lo menos 28 van a morir. Y ahí quiero verlos, ¿no? Porque no han querido ni conversar, han querido hacer candidaturas propias, los fundadores de los partidos han impedido que haya democracia interna de otras listas, y eso es lamentable para el país. Quien pierde es el país, ellos no, ellos ya perdieron hace tiempo. Entonces, ¿qué se dio estas 2 últimas semanas? Yo creo que hay cosas por rescatar, ¿no? En principio, la elección de Enrique Valderrama como a través de la modalidad de un militante y un voto, permitió que una voz renovadora dentro del partido aprista pudiera emerger con la victoria, ¿no? Dejando en segundo lugar a Velázquez Gesquén con Carla García, ¿no? Y bueno, después tercero terminó Jorge del Castillo, cuarto terminó Hernán Garrido Leca. Es decir, hay un mensaje claro de renovación. Y eso ellos tienen que asumirlo y afrontarlo de tal manera. Que tenga posibilidades o no, poco difícil, ¿no? Yo de repente creo que más posibilidades va a tener de pasar la valla el partido que él, ¿no? Lamentablemente, pues, todavía nos queda el recuerdo de un joven, Alan García, que no hizo un buen gobierno, el primero, ¿no? Un gobierno desastroso, dicho sea de paso, ¿no? Y todos lo hemos padecido. Luego, ese día también, hace 2 semanas, hubo la elección, ya no por convicción, sino por obligación del Jurado Nacional de Elecciones, de que la elección de Renovación Popular con candidato único pudiera validar básicamente lo que ellos habían definido, ¿no? En ambos casos, uno de 15.000 y en el APRA más de 35.000 militantes votaron, ¿no? O 19.000 creo, y en el otro 8.000. Votaron de tal manera que les permitió por lo menos validar en ese. Yo sí creo que debería haber un militante voto para todos, salvo para los partidos nuevos que por primera vez van a participar. De repente sí se podría excepcionalmente hacer vía delegados, pero una sola vez en su historia política y luego continuar por una etapa formativa, digamos, ¿no? De que vaya un proceso. Ya. Podría ser, digamos. No digo que sea, pero podría ser, pero yo sí creo que debería ser un militante un voto en vista que no hay las PASO. De las PASO salió Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estos congresistas que hoy están todavía, ¿no? Han hecho todas las modificaciones para ellos quedarse. Y las PASO las siguen pateando y las siguen postergando y las siguen postergando. No les interesa la democracia interna. Lo que les interesa es tener los privilegios para poder ellos, que son más conocidos, ganar las elecciones. Pero ya sabemos que la tendencia, y al parecer la campaña, que también creo que se sucedió en el APRA, de por estos no, creo que está agarrando cada vez más fuerza. De por los que están en el Congreso, no votar por ellos, ¿no? Creo que, y eso es lo que yo percibo en los taxistas, en la gente que converso, es una campaña muy fuerte que cada vez está creciendo. Ahora, ¿qué pasó el domingo? El domingo pasado, pues, parte del circo electoral que ha continuado, ¿no? Porque validar un solo candidato por delegados creo que el partido que tuvo menos, creo que fue algo de 22, 23 delegados, ¿no? Comparado a los más de 20.000 que votó en el APRA, o sea, hay una diferencia pues abismal, ¿no? Entonces, por eso es que esto llama la atención de que quien se perjudica es el Perú y ellos están interesados básicamente en tener su candidatura y encima postular al Senado, ¿no? Para su premio consuelo, porque saben que no van a ganar. O sea, si algo está haciendo bien la señora Keiko es no postular al Senado. Confía en su propia fuerza. Sabemos que va a perder por 4ª vez. Pero ya Daniel Salaverry lo dijo. Keiko tiene que ser candidata siempre porque de algo tiene que vivir, porque recauda por lo menos 10, 12 millones de dólares en cada campaña. O 15 creo, ¿no? Entonces es un modo de vida. Y aparte los congresistas aportan, los militantes aportan, y hemos visto denuncias hace poco también que
el 30% le pedían a algunos trabajadores del Congreso, de la bancada de Fuerza Popular, o de las comisiones también, para que vaya a las arcas, ¿no? Ella, la señora Keiko, cobra un sueldo de 15.000 soles dentro de su partido, ¿no? Y así hay otros presidentes de partido que también cobran por el partido. O sea, el negocio es el financiamiento público, el negocio es que ellos tengan banca y puedan cotizar, ¿no? Entonces, no están pensando en el país, sino cuántas leyes pro crimen se han aprobado y, sin embargo, estos mismos representantes que ahora quieren ir a la elección, van a ir directo, creo, al fracaso de la gran mayoría, salvo raras excepciones. Inclusive, Sigrid Bazán, por ejemplo, ¿no? Que decía que no cree en la reelección, votó en contra, hizo pelea, ahora anunció que va a diputada. Es decir, no tienen la coherencia que tenían los políticos de antaño. Por ejemplo, yo cuando era joven, ¿no? Adolescente, inclusive conocía políticos que con su palabra bastaba. Lo que decían, lo hacían. ¿Por qué? Porque lo que piensan lo dicen y lo hacen. Acá dicen una cosa, se pelean por otra cosa, hablan otra cosa y actúan de otra manera. O sea que si nosotros cortáramos el financiamiento estatal, yo siempre he creído que no debe haber financiamiento estatal, porque no es justo que con la plata de un liberal se mantenga un político de izquierda o con la plata de un votante de izquierda se mantenga un político de derecha. O sea, es absolutamente contradictorio, ¿no? De manera que los partidos tendrían que hacer un esfuerzo para conseguir sus recursos y evidentemente si ellos tienen el desatino de elegir aportantes que sean gente que está lavando dinero, narcotraficantes o gente de mal vivir, asuman las consecuencias, ¿no? Y finalmente queden fuera, porque sería la única manera, esa sería la única manera de poder, digamos, acabar con este apetito que tienen la mayoría de jefes de franquicia, porque eso es lo que son los partidos, de querer llegar al poder. ¿Tú crees que con eso se acabaría, Andrés? Creo que ya hay dos candidatos que están planteando algo similar, ¿no? De eliminar. Tanto Carlos Álvarez como Carlos Espada me parece que ya lo han planteado, ¿no? De manera abierta, que ellos no quieren recibir financiación y van a plantear una ley para que se derogue. Y así como eso se podrían impulsar modificaciones a las normas electorales, ¿no? Por ejemplo, un militante un voto, por lo menos, si no quieren las pasos, por lo menos un militante un voto, no al financiamiento público. Son asociaciones civiles los partidos políticos y las asociaciones civiles están normadas su funcionamiento. O sea, ¿para qué complicar más allá de lo que ya está? De tal manera que eso sí podría permitir por lo menos tener transparencia y que ellos busquen su propio financiamiento, así como OPEU busca su financiamiento, Centro de Gobernanza y cualquier institución busca su financiamiento para hacer actividades para los objetivos para los cuales han sido creados, puedan poder seguir de manera activa, ¿no? Pero si un partido político tiene financiamiento público, ¿no? Pues se inventan deudas, se inventan préstamos, se inventan lo que sea, de tal manera que puede recuperar ese dinero, ¿no? O inflar gastos, ¿no? Yo obviamente tengo conocimiento de, hay varios conferencistas que han capacitado a partidos políticos con financiamiento público, con 30.000 soles por una conferencia de 2 horas. La verdad, yo trabajaba con Nano Guerra García y nunca cobraba más de $2.000 por conferencia. Y era Nano Guerra García, o sea, un conocido, reputado conferencista, obviamente con muchos estudios y demás, ¿no? Maestría en el SAN y demás, pero no cobraba esa cifra. Una cosa es la producción y todo lo demás. Bueno, te puede llegar hasta 25.000 soles, ¿no? Porque obviamente 3, 4 expositores ya es otra cosa. Pero un expositor por una capacitación, 30.000 Don soles. Agustín, y con respecto a ese tema del financiamiento Eso es de un los robo. partidos políticos por parte del Estado, Sí, ¿qué opinión le merece a usted? totalmente molesto, resentido y que es una sinvergüenzada de que los partidos políticos se les dé de plata para que salgan como candidatos. Por eso es que hay tantos candidatos. Saben que no van a salir del otro, pero lo hacen pues porque con eso reciben plata. No les interesa ganar. Porque saben, no es que no les interesa, saben que es imposible que vayan a salir, ¿no? Pero sin embargo, están así. Por ejemplo, bueno, yo siempre digo de que en OPEU es que estamos nosotros procurando de que todas estas cosas se aprendan y tenemos ya la escuela para la enseñanza de cómo ser buenos políticos sin llegar a ser malos ciudadanos. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto aquí la vez pasada, un congresista, que más o menos lo conozco. Oye, tú conoces el Perú, pues, ¿no es cierto? No, me dijo, yo soy de Chiclayo. Ah, ¿y qué? Chiclayo, sí, pues.
Pues no conoce nada. No, 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 yo, claro, yo conozco, ¿no? Entonces no puede ser, pues, para mí que los que son pretendientes a gobernantes tienen que haber salido y de una universidad como lo es para cualquier profesión. Si para ser arquitecto, para ser médico, para ser esto se necesita haber salido de una universidad, caramba, entonces para dirigir el Perú, que es la organización más grande que tiene que tener, nadie lo sabe. Entonces, ese es nuestro propósito, ¿no? Y que odio de que se esté dando plata a los partidos políticos. De ninguna manera, de ninguna manera. Y que, bueno, hay tantas cosas que también, bueno, nosotros tenemos acá 34, algo de 30 propuestas de qué es lo que se puede hacer para corregir los males. Y no es como lo que hablan los políticos, los periodistas y todos los que hablan de la política y lo malo que está sucediendo. Pero ninguno dice cómo hay que hacer para que ya no se den esos males. Eso es lo que hace OPEGO. Y OPEGO va a dar certificado de que quien ha estudiado con nosotros conoce el Perú, sabe cómo son los problemas y que después, para ser gobernantes o futuros gobernantes, se tiene que haber salido con un diploma de haber recibido estas instrucciones. Porque no solamente OPEGO lo va a hacer, ¿no? O sea, que por ley salga de que todos los que necesitan ser gobernantes tienen que haber salido de una universidad y con el título de que han aprendido qué cosa es una empresa. Ahora, usted, quiero recordarle, tuvo una iniciativa de presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República, que era esta iniciativa para la formación de la Guardia Nacional Ciudadana, Sí. un organismo que tenía que estar especializado en el tema de lo que nos está adoleciendo hoy en el Perú, que es el tema del crimen organizado, que agrupara los mejores elementos de cada institución. Y desgraciadamente se ha presentado en el Congreso de la República cuando el señor Geri estaba de presidente del Congreso. Llegó a sus manos, llegó hasta el despacho del congresista Geri, presidente del Congreso en ese momento. Recuerdo que la última persona que fue un analista de su despacho, el señor Muñoz, lo recibió, pero de ahí para adelante no hubo ninguna respuesta. Oh sorpresa, al poco tiempo, a los pocos días, anuncian la creación de este centro, digamos, de lucha contra el delito organizado, que recogía los mejores elementos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y de diferentes organismos, lo cual, bueno, nos da pena que no se haya mencionado a Opego ni a Agustín Sixia, que fue el que firmaba la propuesta, pero por otro lado nos da satisfacción de saber que finalmente la idea fue recogida, copiada, recogida por ellos, pero finalmente era una esperanza, una posibilidad de que el Perú tuviera un organismo que se encargara de combatir el delito. Desgraciadamente, hoy en día no hay resultados todavía. El presidente creo que tiene muy buena intención, pero no nos olvidemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y no hay solución efectiva con el crimen organizado. ¿Qué le parece esto, Agustín? ¿Cree que va a mejorar en estos meses la situación o no? Yo creo que debemos alegrarnos de que Ferín haya recibido del Congreso para que él pueda hacer algunas leyes, ¿no? Y esa es mi esperanza y estamos pidiendo para poder hablar con él. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que hacer se tiene que hacer por medio de las leyes. Y las leyes no tienen que ser hechas por los interesados. Las leyes tienen que ser hechas por dentro de lo que somos los 24 peruanos, los 34 millones peruanos que no tenemos presencia, no tenemos presencia. Entonces yo diría que se forme el partido, perdón, el Estado Nacional Ciudadano, ¿no? O sea, un cuarto poder, el Estado del Poder Ciudadano. ¿Para qué? Para que esos 34 millones por fin tengan, es lo que deberían tener, justamente ese es el único que no lo tiene cuando tendría que ser el primer Estado. Entonces, si no tenemos las leyes, pues las leyes tampoco no se cumplen. Pero las leyes, como vuelvo a repetirlo, se tienen que hacer por los interesados. Las leyes se tienen que hacer porque, cuando yo digo este poder ciudadano, por ejemplo, de ahí van a salir muchas leyes. ¿Por qué? Porque ese poder ciudadano va a tener representación en todo el Perú, en todos los pueblos, en los municipios, en las municipalidades. Y en fin, con esto creo de que se puede hacer que si hagan las leyes, pero no solamente que sigan haciendo, sino que para que se cumplan, ¿no? Y en los poderes, digamos, los partidos, los representantes que ya ganaron las elecciones en los primeros 5 años no tienen que hacer nada,
¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene que hacer cuáles son los requerimientos, no el partido político. Tiene que hacer ¿no? Todo lo que se necesita y que se haga por un periodo de por lo menos 4 años, por lo menos 4 periodos de 5 años que se tiene que hacer, porque ya se estudió desde el comienzo todo lo que se puede hacer cada año y que al fin del cuarto ciclo de esto, ¿no? Ya se sepa, el Perú que sepa qué es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que serían los periodos quinquenales, ¿no? Los planes quinquenales. Sí, sí. Y después cada periodo tiene que cumplir ese plan que se ha hecho por 30 años. O sea, son 5 periodos gubernamentales que tienen que hacer ese proceso que ya se ha estudiado y se ha visto. Y ahora lo que más me duele, pues, por ejemplo, es que, ¿cómo se llama? Las cárceles, ¿no? Las cárceles para mí habían puesto un montón de millones de dólares para que se haga en el frontón, ¿no? Menos mal que se ha desechado esa propuesta. Menos mal, ¿no? Pero para mí, en esta propuesta que nosotros tenemos, más o menos 30 que tenemos propuestas, es, por ejemplo, ¿por qué no se hace un edificio de 40 pisos, ¿no? Donde ahí van las cárceles. Y las cárceles ya no tienen que ser cárceles penitenciarias, tienen que ser cárceles Productivas. escuelas técnicas Yo creo que ese tema para lo enseñarle y que todos estos, en ese edificio haya el trabajo para que trabajen y todo el mundo reciba su sueldo también. ¿Por qué? Porque tiene que pagar mantener a su familia, porque si ya está en la cárcel y la familia no tiene plata, pues siguen ya robando también ellos, ¿no? Así que bueno, hay cantidad de cosas que me gustaría decir, ¿no? Vamos a irlo desarrollando. Que nos llamen, ¿no? Que nosotros le podemos dar todas estas informaciones a quien nos llamen. Vamos a irlo desarrollando programa a programa cada una de estas propuestas. Yo de verdad que le agradezco a Agustín porque don Agustín Sixi es una persona de 90 años que a pesar de su edad él sigue luchando por trascender y dejar algún legado en el país. Andrés, ¿cuáles serían tus palabras finales, tu recomendación, tu sugerencia y tus esperanzas de lo que puede pasar en 2026? ¿Será un punto de quiebre el 2026? Esperemos que sea un punto de quiebre, porque con el crecimiento económico que hay en otros países de la región estamos perdiendo competitividad. Hace unos días se ha presentado, o ayer creo, se presentó el índice de competitividad regional a nivel nacional y se ve pues que muchos departamentos de la costa han perdido esa competitividad, a pesar que tienen mayores accesos y disponibilidad no solamente de recursos, de crédito, de financiamiento, de profesionales, ¿no? Sin embargo, hay departamentos pequeños como Moquegua que siempre está liderando porque tiene ingresos de canon, ¿no? Y creo que siempre han tratado de emplearlo más o menos bien, a pesar de Martín Vizcarra, ¿no? Que sabemos que pues él ha sido condenado por haber metido la mano y por haber, por coimero, ¿no? Hay que decir las cosas claras, ¿no? Por coimero está preso. Entonces, y ya se vendrán otras cosas. Con respecto a las iniciativas ciudadanas, si bien es cierto que está normado, pero es muy incipiente esa normatividad, ¿no? Por un lado, porque hay otros países que tienen la costumbre de hacer referéndum, plebiscito, y varias cosas que pueden mejorar la participación de la ciudadanía para que el poder ciudadano realmente pueda expresarse, ¿no? Por eso que algunos partidos cuando hablan hay que hacer una nueva constitución con la ciudadanía. Es un poco complicado porque tenemos una democracia representativa, pero lo representativo no significa que no se puedan haber iniciativas que permitan hacer una participación ciudadana más directa, ¿no? A nivel de alcaldías, a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Y a través del gobierno nacional también, por un lado. Colombia tiene varios mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Ni qué decirte de Suiza y otros países escandinavos que tienen mucho más. ¿Pero por qué? Porque la democracia cuesta, y eso hay que hacerle entender a la población. En vez de darle financiamiento público a los partidos políticos, financiar más bien ese tipo de iniciativas que permitan mejorar la participación ciudadana, por un lado. Y por otro lado, con respecto a la planificación estratégica, que es lo que ha hablado Agustín, y de los planes quinquenales que pueden darse, ¿no? Más allá de poder contradecir un poco a los liberales, el planeamiento que tiene que hacer un Estado hacia dónde quiere llegar debe ser siempre de parte del Estado. No es el libre mercado el que va a solucionar todo. Una cosa es el funcionamiento y otra cosa es las normas que
que permitan indicar a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, pero CEPLAN, que es el ente rector en ese aspecto, el Centro Nacional de Planificación Nacional, que dicho sea de paso está haciendo un seminario internacional, un congreso internacional hoy día y mañana termina, ¿no? No tiene el peso como para que lo que plantea sea vinculante, ¿no? Y el monitoreo hacia los gobiernos regionales y a las entidades públicas tampoco no se cumple. Por ejemplo, ¿no? Hacia el 21, el aniversario del Bicentenario, había un planeamiento estratégico, que, bueno, mal llamado Plan Bicentenario, después le cambiaron pero el nombre, pero, por ejemplo, ¿no? Avanzamos en algunas cosas, y por ejemplo, gobierno electrónico, ¿no? Avanzamos, pero no se llegó a un nivel mucho más participativo de la sociedad, ¿no? Y sobre todo en la difusión, que ellos, muy poco me parece que ha habido deficiencia. Como casi todo en el Estado, la parte de la comunicación política es muy deficitaria. Y además, en otro aspecto, dentro de los 5 pilares que se tocaban, ¿no? Solamente voy a hablar de uno más, que es la articulación interinstitucional, en donde todas las instituciones tienen que ceder algo porque pierdes algo al hacer articulación, ¿no? Porque se repiten programas, se repiten financiamientos para el mismo nicho de mercado social, ¿no? O de población, por llamarlo de una manera, y en eso no hemos avanzado casi nada, por ejemplo. Y sin embargo, se siguen haciendo un montón de actividades, ¿no? En el Estado, pero no hay una lectura en retrospectiva de qué hemos fallado para corregir, qué normas debemos hacer para corregir lo que no se hizo o se hizo mal, ¿no? Ese monitoreo creo que ha fallado, ¿no? Y lamentablemente especialistas de monitoreo en el Perú no hay muchos, ¿no? Todos hacemos gestión pública, algunos nos hemos especializado en eso, ¿no? También en monitoreo, en evaluación y monitoreo de proyectos y programas sociales, por ejemplo, pero en su gran mayoría casi no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente el ente rector, que es el MEF, es juez y parte, ¿no? En otros lugares, tanto en Chile, en México, por ejemplo, son entidades más independientes las que hacen ese tipo de función, con lo cual te puede decir que te estás equivocando de manera más precisa, técnica y puntual, ¿no? Eso por un lado. Y finalmente, ¿qué espero? Realmente espero para el 26 un punto de quiebre. Yo creo que muchos pensamos que si esto no se mejora, no se profundizan las reformas que deberían hacerse, vamos a caer en una situación complicada, ¿no? No sé si la izquierda, por ejemplo, ¿no? Que siempre se para dividiendo, ¿no? Pueda tener algún espacio ahí y si no lo tiene mejor, porque ellos, su única bandera siempre es el cambio de constitución, pero no saben ni para qué, ¿no? ¿Cambio de constitución para qué? Para llegar a ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, esos países que donde han producido bastante, ¿no? Sobre todo bastantes pobres han producido, porque esa es la especialidad de los gobiernos de izquierda, producir pobres, ¿no? En eso sí son campeones. La igualdad, ¿no? Igualdad, todos los hacemos pobres, ¿no? No, igualmente miserables. Así es, entonces, en eso sí son buenos, ¿no? Pero por el otro lado también la derecha, no, por llamarlo de una manera, los conservadores, no hacen el trabajo que deben hacer. Y el trabajo que deben hacer es enseñar las bondades del capitalismo, hacer la lucha ideológica, la lucha política y finalmente la lucha electoral si les interesara y si no, no. Hay gente, yo hablo con gente de la Sociedad Nacional de Industria, de la CONFIE, y cuando les hablo de estas cosas, incluso con algunos gerentes generales de algunas empresas mineras, cuando les hablo de estas cosas ya como comienzan a voltearse, mirar a otro lado, ya te miran mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que meterse la mano al bolsillo, pues. ¿Qué hacen las ONG de izquierda? ¿No financian? ¿Y qué hacen las empresas que tienen mucha rentabilidad en el Perú? ¿No financian? Sí, deberían financiar. Y no solamente financiar con 3 millones y medio de dólares sacando de la bóveda como el BCP, ¿no? Que le dieron a Keiko Fujimori para que viva una gran vida, pero ¿qué produce para el país eso? Nada. Pero si con esos 3 millones y medio se formaran pues mil milicianos en defensa del capitalismo popular, por ejemplo, ¿no? Entonces la cosa sería diferente. Imagínate que ese financiamiento fuera para algo más propositivo para el país, ¿no? De formar la mente humana. El miliciano del switcher me está ya marcando la hora y me gustaría, digamos, conocer su opinión respecto a eso, Agustín. Nos queda un minuto para poder cerrar. Sí, yo lo que quiero es, para terminar con esto, que mi principal trabajo, mi principal deseo
es terminar con la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque hay miles de millones que se están gastando innecesariamente, que EU también tiene la fórmula de cómo puede hacerse para que el Estado pueda corregir y bajar estos gastos de miles de millones que vaya necesariamente a terminar con la pobreza extrema. Pobreza extrema, ni una. Y tenemos fórmulas de cómo hacerlo y cómo pueden ser los capitales, porque hay muchísima plata que se derrocha innecesariamente. Esa es mi principal preocupación. Pobreza extrema, cero. Porque dicen que está bajando la pobreza extrema. No, señor, no está bajando. Tiene que estar mañana mismo. ¿Por qué? Pues sí hay la forma. Los recursos hay, tenemos la forma de cómo buscarlos. Lo que falta básicamente son agallas de los políticos para hacer lo que hay que hacer. El Perú es un gran país, es un maravilloso país, pero con una clase política de M. Pues la calle se la vamos a dar nosotros. Se la vamos a dar nosotros. Eso vamos a hacer. Don Agustín Sixia es, como le digo, una persona que aún a sus 90 años sigue bregando por mejorar la situación del Perú, y en eso lo acompañamos, haciéndolo humildemente posible. Le agradecemos a Andrés Mata su presencia en el programa el día de hoy. Don Agustín, muchas gracias. Seguiremos, hay muchos temas que tenemos que conversar. El que acaba de mencionar a Andrés, que es un tema que requiere un análisis un poco más profundo. Igualmente las propuestas que don Agustín ha elaborado para solucionar los problemas del Perú. Y lo seguiremos tocando los días lunes, miércoles y viernes a través de este programa @puntodequiebre.com, que se transmite por Catacumbas TV, auspiciado por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental. Muchísimas gracias. Quiero que se queden viendo este videito sobre los salones, las salas que tenemos, en donde a partir del mes de enero vamos nuevamente a comenzar a dictar nuestros cursos de formación política, como ya lo hemos hecho en el mes de abril de manera experimental, y que gracias a Dios fue todo un éxito. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa el día viernes, y muchas gracias por su presencia ante las pantallas de OPEGU Televisión. Muchas gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast.